la esperanza invadía los corazones de los patriotas en la Nueva Granada. Habían pasado 300 años de tener a nuestro país sometido a una vida colonial, pero ya en ese momento se empezaba a acercar esa victoria militar que se consolidó el 7 de agosto con la batalla que el Libertador y nuestro ejército patriota dieron en el puente de Boyacá. Y ese fue el fin de la hegemonía realista, no solamente para Colombia, sino para toda la América. Esa fue la independencia de todo un continente gracias a la gesta patriótica de nuestros soldados. La independencia desde el 7 de agosto de 1819 dejó de ser una palabra clandestina, era ya la libertad que abiertamente se convocaba en todas las plazas, en las conversaciones cotidianas, en la casa familiar, en las calles, y se hacía ya sin el temor a la persecución. Hombres y mujeres que entendieron la importancia de tener la libertad para gobernarse y gestionar entonces esa libertad que había arrancado desde el proceso militar que había comenzado en Arauca y que después de 200 años estamos recordando hoy cuando llegó a Río Negro en cabeza del general José María Córdoba. Ese mensajero de la libertad que el general Bolívar le encomendó para que comandara la división libertadora de la provincia de Antioquia, que como decía ahora nuestro gobernador Luis Pérez, era equivalente a llegar acá a Antioquia como gobernador de Antioquia. Las ideas estaban tomando entonces la forma de la república que se necesitaba construir con la misma valentía que requirió enfrentar a los ejércitos realistas. Desde el 10 de agosto de 1819, la capital, Santa Fe de Bogotá, dejó de ser la capital del virreinato y se convirtió entonces en la capital de una nación en construcción. Y después de 200 años, aquí estamos y seguimos construyéndola. Y esas distintas divisiones libertadoras de las provincias de la Nueva Granada tenían que avanzar por el territorio al ritmo del entusiasmo que iba tomando forma en el alma de todas las gentes de la época. Los realistas se encontraban en retirada, algunos pocos en resistencia, pero ya no infundían el temor del pasado, porque los estrategas y los comandantes del Ejército Libertador recordaban cómo esa reconquista cruenta de Pablo Morillo había aplazado durante 9 años los sueños de la independencia. Luego una nueva reconquista era impensable. Y allí estaban nuestros patriotas dispuestos a dar todo, a entregar su vida para impedir que otra vez volviéramos a quedar bajo el dominio español. El largo exilio de las fuerzas patriotas en la provincia del Casanare entre 1815 y 1819 había infundido un espíritu de persistencia en los soldados patriotas que se nutrió del espíritu bravío, de ese espíritu combativo que tenía también el espíritu llanero. Solo la convicción en los valores pudo mantener unidos a los granadinos y a los venezolanos entre las distancias y a pesar de las dificultades, y los llevó juntos con el apoyo de las gentes de Arauca, de Casanare, de Boyacá, de Cundinamarca y también de Santa Fe a esa victoria militar. Tal como decía la placa que develamos esta mañana y que ha sido una maravillosa iniciativa del general Nicasio de Jesús Martínez, comandante del Ejército Nacional, colocar una placa en cada uno de los municipios por donde hemos pasado recorriendo lo que fue esta ruta libertadora. En esa placa recordaba cómo hubo muchos héroes militares, pero también como hubo muchos héroes civiles, mujeres, hombres del común, niños, jóvenes, que salieron todos a luchar por esa libertad. Y es por esa razón entonces que estamos nosotros conmemorando no solamente ese ingreso triunfal de Bolívar a la capital del virreinato, sino el ingreso a Río Negro de la División Libertadora de la provincia de Antioquia al mando de José María Córdoba, en un gesto militar y político que encontró el respaldo de las gentes
antioqueñas. La travesía por la fuga del virrey Sámano, conocida el 10 de agosto de 1819 por el general Bolívar en el Puente del Común, derivó en la orden que le dio Bolívar a Anzoátegui de perseguir al virrey por el camino de Santa Fe a Villa de Honda. Y allí Córdoba, soldado patriota del victorioso ejército, orientaba su vida en principios de justicia, libertad, de gobierno íntegro. Hoy, en Río Negro, este jardín de los Andes, rendimos homenaje al bicentenario de nuestra independencia, acompañando esta mágica y hermosa tierra, a sus gentes que han sido ejemplo de tesón, de temple, de empeño, artífices del emprendimiento, orgullo de la pujanza del pueblo de Antioquia, que ha contribuido tanto a la construcción de la República y también a la industrialización de Colombia, que empezó también justamente acá en Río Negro. Como el gobierno del Bicentenario, hemos decidido que el país se aproxime al proceso que significó la independencia absoluta, y en ello hemos identificado que la emblemática ciudad de Santiago de Arma de Río Negro nos permite mostrarle al país que en la independencia absoluta de la corona española se logró en un solo día, ni en una sola batalla, ni fue exclusivamente un asunto militar. Fue la tarea de muchas gentes, y por esa razón hoy tenemos que recordar, somos todos los que tenemos que continuar este legado, construyendo todos los días un país mejor, un país donde el significado de la libertad no sea equivalente a la anarquía, un país en donde la libertad y el orden vayan de la mano, un país en el que la libertad se entienda siempre subordinada al respeto a la Constitución, a la ley, al respeto a los demás, al respeto a la integridad de cada ser humano y al respeto, por supuesto, a los derechos humanos. La independencia fue entonces un proceso que implicó un proceso militar de larga duración entre 1819 y 1823, siendo los ciudadanos del Bicentenario nosotros tenemos que seguir recorriendo todos estos escenarios emblemáticos de la República, tal como lo hicieron nuestros patriotas. Alguien me preguntaba, ¿y por qué van ustedes ahora a Antioquia si ya se conmemoró el Bicentenario? Pues justamente por eso, porque no todo quedó culminado en la batalla del 7 de agosto de 1819, porque la construcción continuó, porque la reconquista posterior de Cartagena, de Santa Marta, de La Guajira, fueron los que permitieron integrar esta nación, y después estaremos recorriendo entonces esos otros lugares del territorio. Hoy estamos nosotros retomando este recorrido con el propósito entonces, como lo decían Esteban y Daniela, de que los colombianos entendamos qué pasó en la historia, pero que entendamos también que esta nación que hemos ido formando incluye esa diversidad regional, que nuestra riqueza está basada en nuestra cultura, en nuestras gentes, y por eso ha sido tan importante hacer este recorrido de la mano de la ministra de Cultura, porque queremos que Colombia entienda qué somos nosotros, de qué estamos hechos, de dónde venimos, que entendamos que uno de nuestros principales activos es justamente esta diversidad cultural, esta diversidad racial, esta diversidad en todos los sentidos, también de climas, de regiones, porque eso es lo que nos hace tan únicos, lo que nos hace tan ricos, y eso es lo que da lugar a tanta creatividad y a tantas posibilidades de emprendimiento como las que tiene Colombia. Estamos aquí entonces en este parque de Río Negro, uno en el que los antioqueños han escrito historia con letra mayúscula y con tinta indeleble. Estamos obligados a homenajear a hombres y mujeres rionegrunos o que en su paso por Antioquia de una u otra forma sembraron también semillas de libertad, de desarrollo, de progreso para todos los colombianos. Recordamos a Juan de Dios Morales, a Juan del Corral, a José María Montoya, a Laureano García, Simona Duque y Alzate, Crisanto Córdoba, Salvador Córdoba, tantos otros que han construido
esta Colombia y esta Antioquia grande y digna. Recordamos también a doña Javiera Londoño, quien en un acto sin precedentes escribió en 1757 su testamento en vida para quitar las cadenas de la esclavitud a varias familias en Río Negro, más de 2 décadas antes de la Revolución Francesa, como lo recordaba también ahora nuestro alcalde de Río Negro. Se anticipó ella en muchos años a dar la independencia y acabar las cadenas de la esclavitud. Solo 85 años después, el presidente José Hilario López oficializó definitivamente el fin de la esclavitud en Colombia. Tenemos que seguir recordando el orgullo de portar 200 años de historia y de colombianidad. Ese referente del periodo entre 1818 y 1823 es lo que hemos querido con el presidente Iván Duque, cuyo padre, también exgobernador de Antioquia, me decía ahora el alcalde, fue quien tuvo la iniciativa también de inaugurar esta hermosísima alcaldía de Antioquia. El presidente Iván Duque nos decía, tenemos que lograr que nuestro país esté en modo bicentenario. Y queremos eso, que toda Colombia esté durante estos 4 años en modo bicentenario, precisamente para entender de dónde venimos. Porque solamente cuando sabemos nuestra historia, valoramos lo que somos. Queremos que Colombia se enamore de Colombia. Queremos que Colombia tenga autoestima, que tenga sentido de pertenencia, que nos demos cuenta los colombianos que, por supuesto, aquí nada es perfecto, que nos hacen falta muchas cosas, pero que también hemos avanzado muchísimo más que muchos otros, que estamos infinitamente mejor que muchas otras economías emergentes y que muchos otros países de América Latina. Y si entonces nosotros reconocemos en ese legado que recibimos los instrumentos suficientes para continuar adelante, honrando la memoria de quienes nos precedieron, vamos a entender que tenemos también la obligación de dejar una huella de integridad, de servicio desinteresado, de entrega al desarrollo, al bienestar de todos los colombianos y sobre todo de un compromiso grande por seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad. Más allá de todas las anécdotas históricas que podrían adornar la estructura narrativa y literaria del viaje del héroe José María Córdoba, celebramos entonces ese legado de principios y valores republicanos que nos dejó. Esta mañana, cuando veíamos la representación maravillosa, esa obra, pequeña obra, pero tan significativa de teatro que nos hicieron acá los rionegreros, veíamos cómo quien estaba representando a la madre de José María Córdoba se dolía de la ausencia del hijo, pero ella también le decía, no importa la ausencia, siempre y cuando donde estés respirando para defender esta patria, estés respirando para luchar por la libertad. Esta es la entrega que hace una familia, ese es el valor que transmite una madre, ese es el valor que tenemos que transmitir nuestras familias y nosotros como padres a nuestros hijos. No es el facilismo del dinero, no importa de dónde venga, no es el facilismo de buscar honores para sí, es el compromiso de servir con integridad, de tener una vida trascendente, de guiarse siempre por unos valores, por un respeto, por un amor a los demás y un amor a nuestra patria. Entonces, por eso, José María Córdoba deja esa huella enorme, no solamente en el Ejército Nacional, no solo en Antioquia, es en Colombia entera. Y qué bueno, General Nicasio de Jesús Martínez, que usted hoy haya hecho también ese nuevo homenaje al general Córdoba, precisamente dándole esa designación tan importante de ser él siempre el referente de nuestros soldados. Es por él que la escuela militar lleva su nombre, es por él que tenemos la 2ª División de Infantería. Esa frase famosa del general Córdoba diciendo, ante una infantería organizada no hay caballería que valga, porque por supuesto, en esa época la infantería se sentía en condiciones de desventaja frente a quienes iban
en la caballería, pero una infantería organizada es la que nos va a permitir a nosotros siempre, todas nuestras fuerzas y todo este país organizados, entendiendo claro que el propósito es el progreso de todos, con unas instituciones fuertes y entender que no hay ningún poder, ninguna criminalidad, ningún narcotráfico, nada que valga cuando la determinación es sacar adelante a nuestra patria. Celebramos aquí hombres y mujeres decididos que lucharon por los ideales, la libertad, la justicia, la república, y en esto no estaban solos. Celebramos hoy que como colombianos nos sentimos muy orgullosos de compartir esa identidad nacional en un país como Colombia, que quizás es el único lugar del mundo en donde convergen tanta riqueza, tantos recursos naturales, tanta biodiversidad como ya mencioné, pero también esa potencia cultural que es lo que nuestro gobierno quiere todos los días resaltar, y es también una de las razones por las cuales hacemos este recorrido por todo el territorio nacional, resaltando la creatividad y esta fuerza cultural que es la fuerza más grande que tiene nuestra sociedad. Y cuando hablamos entonces también de estos valores que nos transmitió el general Córdoba, tenemos que recordar cómo él en su juventud, siendo tan joven, tuvo todos los honores, pero también vemos cómo esta historia de la patria está llena de jóvenes, casi niños, que entregaron su vida y que entregaron toda su capacidad para lograr nuestra independencia. Y no puedo dejar de mencionar a otro niño, a Pedro Pascasio Martínez. Lo evocábamos en Boyacá, pero me surgió hoy recordarlo también en Antioquia, porque los identificaba su juventud, pero también la integridad. En el caso de Pedro Pascasio Martínez, apenas con 12 años, cuando se da la victoria en el puente de Boyacá y Barreiro huye desesperado, Pedro Pascasio con esa juventud, con esa niñez, sale detrás de él porque era el cuidador de caballos del Ejército del Libertador y sabía moverse con gran propiedad en esos sitios. Y él encontró a Barreiro junto con el negro José. Y cuando Barreiro vio que este niño pensaba capturarlo, le ofreció unas monedas y pensó que salía fácilmente de él porque era apenas un niño y porque creyó que le iba a recibir unas monedas de oro. Y en ese momento Pedro Pascasio Martínez le dijo: no me ofenda usted, general, porque yo he venido a capturarlo, porque usted está hoy capturado bajo las órdenes del general Bolívar. Esa es la integridad que tenemos que lograr que nuestros jóvenes de hoy entiendan, para que los jóvenes y los adultos de Colombia todos sepamos, es con integridad como podemos hacer cosas grandes por Colombia. Y ahora que hablamos de integridad, tenemos que hablar también de esta lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene que convertirse realmente en el objetivo de todos los colombianos. No hay aquí ningún dueño ni dueña de la lucha contra la corrupción. Si estamos hablando de un país con valores, con sentido de pertenencia, con un sentido de la trascendencia, debemos entender que así como en el pasado los yugos y las cadenas venían de la esclavitud, hoy las cadenas vienen de la pobreza, de la corrupción, de la negligencia, y tenemos que derrotar esa cadena de la corrupción. No es cierto que aquí haya personas que vienen a decir que el gobierno del presidente Iván Duque no tiene compromiso en la lucha contra la corrupción. Tenemos no solamente propuestas que se hicieron durante la campaña del presidente y la mía, que están recogidas muchas de ellas en el famoso referendo, sino que están también presentadas en el Congreso. Y estamos trabajando todos los días para que el Congreso de Colombia apruebe esas leyes. Leyes que pongan condenas más severas frente a los corruptos, leyes que acaben con esa sinvergüencería de la casa por cárcel, leyes que nos garanticen que se le va a extinguir el dominio de todos los bienes adquiridos por los corruptos con los dineros mal habidos. Pero también lo que está haciendo muy importante el gobierno del presidente Iván Duque es trabajar todos los días porque haya más transparencia, porque haya prevención, porque logremos nosotros evitar la corrupción en Colombia. Y son muchísimas las cosas que hemos hecho
en ese frente. No es con gritos estridentes conminando al gobierno a actuar, es que estamos actuando todos los días desde que iniciamos nuestro gobierno. Y fue así como, por ejemplo, expedimos el decreto de pliegos tipo para acabar aquí la construcción y todas las obras de infraestructura, muchas veces amañadas con contratistas amigos del gobierno de turno. Nosotros estamos haciendo los pliegos tipo para que el Estado contrate con los mejores oferentes y tenemos que lograr que esto llegue mucho más al nivel territorial, que alcaldes y gobernadores puedan mostrar cada día más una contratación totalmente idónea, siempre escogiendo las mejores condiciones y lo que más les sirva a los territorios. También hemos hecho la obligación interna de publicar las declaraciones de renta de todos los funcionarios del gobierno. Esa es una de las medidas que está en el proyecto de ley que no ha aprobado el Congreso, pero el gobierno lo está haciendo desde hace rato. Anticipamos esa obligación legal para mostrar que este es un gobierno que actúa con transparencia. Hemos formulado también una política de transparencia con todas las oficinas de control interno de los ministerios, de las distintas entidades del Ejecutivo, y queremos invitar también a que en las gobernaciones y alcaldías todas las oficinas de control interno hagan parte de esta red, porque los jefes de control interno no pueden ser los amigos de los ministros, ni de los alcaldes, ni de los gobernadores, porque tienen justamente que vigilar el buen uso de los recursos públicos. Hemos venido desarrollando acuerdos por la transparencia con entidades tan importantes como Ecopetrol, haciendo acuerdos de transparencia con sectores enteros de la producción nacional, como la minería. Hemos venido trabajando también en sistemas de información y plataformas que le permitan a los ciudadanos auscultar mejor, ejercer una mejor vigilancia sobre los recursos públicos. Hemos venido haciendo campañas invitando a la ciudadanía a que pidan información en las entidades, a que tengamos una ciudadanía cada vez madura, más consciente del derecho de exigir información y la obligación que tenemos los funcionarios de entregar la información para que así la ciudadanía pueda garantizar también el uso adecuado de los recursos públicos. Hemos venido trabajando también con la Dirección de Análisis Financiero y de Inteligencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para lograr realmente que esa Secretaría de Transparencia tenga información sobre cualquier enriquecimiento ilícito que tenga cualquier funcionario público, sea cual sea su nivel. Estamos trabajando con la Dirección de Planeación Nacional para hacer un seguimiento estricto en el uso de las regalías. En fin, son tantas las medidas que hemos venido tomando que no quiero obviamente agotar a este auditorio, pero sí quiero decirles, aquí no podemos permitir que haya sectores de la política que queriendo hacer política, que queriendo mostrarse distintos a la institucionalidad, pretendan hacerle creer a los colombianos que tenemos en un gobierno tolerante con la corrupción. Al contrario, somos los más comprometidos porque lo hemos dicho, porque lo hemos practicado, porque vamos a sacar adelante leyes que hagan cada vez más costoso para los delincuentes los hechos de corrupción, pero porque sabemos que ese es el legado que tenemos que dejar en las generaciones futuras de colombianos. Que dentro de 100 y 200 años, cuando los que nos sucedan en esta misma plaza miren hacia atrás en la historia, entiendan que hubo gente que tuvo la determinación en este siglo XXI de acabar esas cadenas de la corrupción, la ilegalidad, la pobreza, la desigualdad, que son también parte de los atributos del gobierno nacional. Tenemos por primera vez un Plan Nacional de Desarrollo que tiene como un objetivo preciso cerrar la brecha de desigualdad, cerrar la desigualdad entre los ciudadanos, cerrar la desigualdad entre nuestras regiones, y por eso todos los días trabajamos de manera consagrada, visitando los territorios, acompañando a los alcaldes y gobernadores. Aquí veremos al presidente de la República el próximo sábado en uno de sus talleres Construyendo País, no para cortar cintas,
no para recibir honores, simplemente para trabajar todos los días con las regiones y tener esa garantía de que su gobierno va a cerrar esta brecha de desigualdad totalmente inaceptable que hay en Colombia. El 7 de agosto del 2019, este año, hace unos pocos días, comenzó entonces una nueva historia. Una historia en la que queremos nosotros que se levante en el alma colombiana ese recuerdo de lo que fuimos, pero sobre todo que se levante esa determinación a la que nos invitaban Daniela y Steven, a definir qué es lo que queremos ser y a entender que lo que seamos en el futuro depende de cuál sea nuestra actitud ante el presente. Nuestra actitud no puede ser la de estar a todas horas en una actitud lastimera, quejándonos, renegando, dejando sembrar el odio, dejando sembrar divisiones en el corazón de los colombianos. Tenemos que ser capaces de cerrar las heridas del pasado, tenemos que ser capaces de trabajar todos los días para que haya más progreso, para que los campesinos de Colombia tengan mejores condiciones de vida, para que logremos ese campo colombiano produciendo en plena capacidad más alimentos procesados, más cadenas productivas, más producción de alimentos que nos den la seguridad alimentaria del pueblo colombiano, pero que también sirvan para exportar alimentos a otros países del mundo, más desarrollo de las manufacturas, de las industrias, de los servicios, de las actividades culturales, porque con todo esto vamos a tener más empleos, más trabajo para los colombianos, porque este es un país que no necesita que le estén dando limosnas, este es un país que necesita que le den oportunidades de trabajo, porque eso es lo que dignifica al ser humano, y para eso estamos trabajando nosotros, y para eso queremos que esa invitación de Daniela y de Steven nos comprometa a nosotros en este presente para transformar el futuro de nuestro país y lograr esa Colombia segura, justa, educada, emprendedora, esa Colombia que sea una verdadera potencia regional, porque eso es lo que puede ser nuestro país. Aquí no podemos dejar nosotros que nos sigan llenando tantos de pesimismo, porque entre el pesimismo, el populismo y a veces el amarillismo de algunos le quieren hacer creer a esta patria que esta es una patria sin rumbo. Nos quieren hacer creer que este es un país que no tiene valores. Nos quieren hacer pensar que es un país que no tiene méritos, y lo que tenemos son valores, méritos, capacidades y determinación para dar esta pelea que tenemos que dar por ese futuro grande para nuestra Colombia. El camino que tenemos no es fácil, por supuesto. Hay que andarlo todos los días con temple y con esta fuerza que nos contagia hoy en Antioquia, recordando al general José María Córdoba. Ese general cuyo nombre, como lo dije ya, hace parte de nuestra Escuela Militar de Cadetes, y ese general que también tiene que hacernos a nosotros entender todos los días la importancia de nuestro Ejército Nacional, la importancia de esa labor que dan tantos valientes todos los días, enfrentando en todos los rincones de Colombia la criminalidad, el narcotráfico, el terrorismo, porque desafortunadamente todavía tenemos grupos terroristas como el ELN, porque desafortunadamente esos grupos, los GAO, los Pelusos, tantos criminales siguen actuando en Colombia, y por eso gratitud y honor a nuestro ejército, a nuestras fuerzas militares, a nuestra Policía Nacional. Nosotros vemos acá todos los días una campaña sistemática para el descrédito del ejército, para debilitar la imagen de una institución que ha sido tan importante en 200 años de vida republicana. Y les quiero decir, el gobierno del presidente Iván Duque, como lo hacemos, estoy segura, millones de colombianos, respalda incondicionalmente a su ejército, a sus fuerzas militares y a su policía. Porque son grandes, porque trabajan por nosotros, porque están ofrendando todos los días su vida, su familia, sus esfuerzos para lograr que Colombia algún día se libere para siempre de esas cadenas
del narcotráfico, de la criminalidad y de tantos ataques desafortunados contra nuestra población civil por parte de esos grupos armados y criminales que tanto daño le han hecho a Colombia. Esta mañana, cuando esa banda maravillosa tocaba esa canción de Pueblito Viejo, me sentí en la obligación de darles una explicación. El 7 de agosto yo quise que se pusiera Pueblito Viejo y lo pusimos, lo tocó. Me decía, pero ¿por qué Pueblito Viejo? Esto es para Boyacá, pero esto no es para una conmemoración de Colombia. Por supuesto que es para Colombia. Y quiero que ustedes cuando oigan esta canción recuerden esa última estrofa en donde dice: quiero, Pueblito Viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo las luces del cielo que un día me vio nacer. Somos unos privilegiados de haber nacido en Colombia. Somos unos privilegiados de poder vivir en Colombia. Vivimos en Colombia porque tenemos instituciones que defienden esta república y esta democracia. A diferencia de nosotros, nuestra hermana Venezuela, que vio la vida, que vio la libertad, que vio la independencia al mismo tiempo con el mismo padre Bolívar, ellos hoy no pueden morir en su suelo porque están en el exilio, porque están buscando cualquier rincón donde puedan albergarlos en América Latina, porque es la dictadura la que les ha quitado esa posibilidad de morir algún día bajo el suelo que los vio nacer. Nosotros tenemos una patria que es para todos realmente el privilegio tenerla, y tenemos que defenderla, y tenemos que quererla, y tenemos que honrarla trabajando todos los días por este país, con honestidad. El ejército de Colombia, por supuesto que será blanco de muchísimos ataques de populistas, de oportunistas, de gente interesada en hacer una política baja. Nosotros hemos mostrado claramente que no hay ninguna tolerancia. Cualquier falta que se cometa por parte de cualquier miembro de la institución, cualquier violación de la ley, cualquier acto de corrupción, tiene que censurarse de la manera más estricta, porque todos los hombres y mujeres que integran esta institución saben que su obligación es defender la legitimidad y es mantener el buen nombre que esta institución ha logrado tener durante 200 años. Pero cualquiera que sea la falta de cualquier individuo, por ningún motivo puede permitir que estemos viendo cómo se le cuestiona todos los días precisamente para doblegar la confianza de este país en su institucionalidad. Es con instituciones como vamos a salir nosotros adelante. El día de ayer yo veía con muchísima alegría al presidente Iván Duque en uno de sus viajes internacionales en Perú. Fue por la mañana, regresó por la noche y se sentó con todo un gabinete precisamente para ver cómo fortalecemos nuestra cooperación con Perú y cómo 200 años después Perú y Colombia ejercemos más presión internacional para que vuelva algún día la democracia a Venezuela más temprano que tarde. Y me alegró enormemente, ministra Carmen Vázquez, ver anoche en las tomas de televisión ese gabinete binacional de ministros de lado y lado, y en el lado nuestro ver tantas mujeres ministras, porque ese es otro sello de nuestro gobierno. Aquí estamos hablando de acabar la brecha de desigualdad, y hay que acabar la desigualdad empezando por las mujeres. Y me llena enormemente de alegría ver esta compañía de mujeres cadetes de nuestro ejército enalteciendo ese uniforme. Demostrando que las mujeres no tenemos capacidades limitadas, al contrario, nuestra capacidad es ilimitada de honrar un uniforme, de servir al país y al mismo tiempo también de mantener ese valor más alto que tiene una sociedad como es la familia, cuidar de los nuestros, cuidar del otro, de tal manera que estoy segura, toda la gesta que estamos haciendo hoy es una gesta que tiene que dar resultados y dejar en el alma de los colombianos claro que este es un país grande, que tiene muchos motivos para quererse a sí mismo, para honrar lo que hemos hecho, para honrar lo que somos, para corregir muchas cosas, porque no todo está perfecto, para entender que no podemos tener tolerancia nunca más
con el crimen, con la violación de la ley, con el narcotráfico, ni con la violencia intrafamiliar, ni con el maltrato a las mujeres, y mucho menos tolerancia con el maltrato y la violación de nuestros niños. Queremos un país que nos dé a todos progreso, y ese progreso comienza por los actos cotidianos de todos nosotros, mostrando respeto, infundiendo respeto y exigiendo respeto. De tal manera que me siento muy honrada, les doy ese saludo en nombre del presidente Iván Duque y agradezco muchísimo a las autoridades que nos acompañan hoy, a esta ciudadanía rionegruna, y de verdad qué honor estar acá recordando en su tierra a nuestro héroe José María Córdoba. Muchas gracias.